Muy buen día, mis amados y mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente en esta hermosa mañana de domingo. Dios esté guiándoles en todo. Qué bueno que una vez más nos reunimos para hablar acerca de la palabra de Dios. Y es nuestra oración que Dios nos bendiga, que Dios nos esté guiando en todo. Quisiera, hermanos míos, recordarles algunas cosas, o más bien no recordarles porque algunas no se las he dicho, otras sí. El domingo 7 de junio, empezaremos a celebrar nuestros cultos solamente los días domingo. Todo esto es para sujetarnos a las disposiciones estatales. Debemos obedecer a lo que el gobierno dice, lo que el Estado manda, y en estas cosas que son para beneficio de todos nosotros, debemos sujetarnos. Entonces, día 7 de junio vamos a empezar, según las disposiciones estatales, de solamente abrir las iglesias los días domingo. Más adelante, pues ya estaremos entonces en otra fase, pudiendo celebrar servicios más días, no solamente el domingo, sino otros días, lo que nosotros comúnmente solemos hacer, solo los días que solemos tomar para reunirnos. Es decir, que vamos a estar atentos a todo esto. Quiero recordarles entonces, hermanos míos, en este sentido, que debemos seguir un cierto protocolo, algunos aspectos que nos da el gobierno desde su Departamento de Salud Pública, y tomar en cuenta una serie de prescripciones porque son necesarias. Entonces, tendremos, hermanos míos, dos cultos. Hasta ahora, eso es lo que hemos decidido en reuniones con los líderes de la iglesia, su servidor. Y esos dos cultos, uno será a las 9 de la mañana, de 9 a 10:15 de la mañana. Y el otro de 11 a 12:15 del mediodía. Para eso ya hay hermanos que están con la responsabilidad de estar llamando a los hermanos y haciendo público para que cada hermano, cada hermana, cada familia decida a qué horario se acoge, qué horario le gustaría. Si el primer culto a las 9 de la mañana o si el segundo culto a las 11 de la mañana. Todo esto, hermanos míos, es porque debe haber un lapso de una hora entre culto y culto. Ese domingo, nosotros, como es costumbre nuestra, celebrar la Santa Cena ese día. Recuerde que el asunto de la Santa Cena, el mandato de la Santa Cena, la comunión, no es un asunto de horario, de hora, que en la mañana, que en la tarde, que en la noche. No. Es la celebración. Lo significativo es la celebración. Es decir, que estaremos celebrando el día 7. Entonces, la Santa Cena en nuestros dos servicios que vamos a realizar, Dios mediante. Así que les pido, hermanos míos, que colaboremos con los hermanos que están a cargo de todo lo que hay que hacer, la logística para tener un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento. Así que les suplico, hermanos, que seamos obedientes a lo que nos digan los hermanos encargados de la iglesia que están
haciendo esta labor. En lo adelante, pues estaremos diciéndoles también algunas informaciones adicionales para no decirle todo así de repente. Todavía faltan 2 domingos, el día de hoy y el domingo que viene todavía, que es 31, pues todavía nos queda, ¿verdad?, este domingo y el próximo para entonces el próximo celebrar nuestro primer culto. Así que, hermanos, le pido su oración por todo esto. Y los hermanos, aunque estamos tratando de comunicarnos con todos, algunos hermanos que por razones obvias a veces no podemos comunicarnos porque no tienen un teléfono, no hay una manera, o sí tienen el teléfono, pero no hemos podido comunicarnos con algunos, que quizás son los menos, pudiéramos contarlo con los dedos de una mano y quizás nos sobrarían, pero el deseo es que el 100% esté enterado para que así podamos decidir entonces cómo vamos a hacer todo esto. Así que le pido, hermanos, sus oraciones, les ruego de sus oraciones para que Dios nos bendiga, Dios esté acompañándonos y guiándonos en todo esto. Para poder realizar nosotros nuestro culto debemos someternos a todas estas cosas. Quiero invitarles, hermanos míos, ahora a que abramos la palabra de Dios en esta mañana al primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo número 37. Libro de Génesis, capítulo número 37, y vamos a leer los versículos 31 y hasta versículo 35. Génesis, capítulo 37, versículo 31 al 37. Dice la palabra de Dios. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Oremos un momento, hermanos míos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu palabra santa. Gracias, Dios bendito, por encontrar en ella, Señor, las verdades que tú tienes para nosotros. Danos un corazón receptivo, Padre. Y danos, Señor, una mente positiva, deseosa, anhelante de aprender lo que tú quieres. Un corazón abierto, Señor, para que se convierta en el mejor recipiente de lo que tú quieres, Señor, echarle, llenarlo. Te pido de tu gracia, de tu bendición. Gracias por cada hermano, gracias, hermana, por cada hermana, Señor. Gracias, Dios bendito, por acompañarnos, Señor, en todos estos días. Sabemos, Padre, que tú no nos has dejado, no nos has, Señor, abandonado. Todo lo contrario, hemos visto tu mano, Señor, de una y de otra manera. Gracias, Señor del cielo, por tu amor maravilloso. Ahora te pido que nos guíes en el estudio de tu palabra, que ella sea, Señor, de bendición a nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, por tu amor y tus grandes misericordias. Gracias, Señor, en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que habláramos, hermanos, en esta oportunidad
acerca del tema de que ocultar el pecado no es resolverlo. Ocultar el pecado no es resolverlo. Probablemente, y tú y yo así creemos, porque todos pecamos. Tú y yo pecamos. La Biblia dice que somos pecadores. Y tú y yo hemos llegado a la conciencia de engañarnos ocasionalmente en creer que ocultar un pecado determinado, sea por la razón que sea, esto lo resuelve. Es lo que encontramos en la palabra de Dios y es lo que vamos a examinar en esta mañana. Y vamos a ver en la Biblia 5 ejemplos que la palabra de Dios nos deja de tantos que pudiéramos encontrar. Vamos a tomar 5 ejemplos que Dios nos deja de esta gran verdad de que ocultar el pecado no es resolverlo. En la mitología griega hay unos personajes llamados pseudólogos. Recuerden que estamos hablando de mitología. Historias que salieron de la mente de un hombre. No es nada real. Estos personajes o estas divinidades llamados pseudólogos, ellos son la personificación de la mentira y de la falsedad. Los pseudólogos eran amigos íntimos de otra divinidad llamada Ápate. Y Ápate personificaba el engaño. Entonces, los pseudólogos y Ápate andaban siempre juntos porque tenían algunas cosas en común. Cosas que ya hemos mencionado. Y aunque es mitología, como acabo de decirles, algo irreal, un cuento, una historia, narraciones mitológicas que van desde la épica hasta otros aspectos literarios, pero no pasa de ser la historia de una mente prolífera, de un humano, que así lo hizo. Cuando leemos la Ilíada, la Odisea de Homero, por ejemplo, encontramos todas estas cosas. Pero aunque es simple mitología, esta historia que acabo de decirle, o esto que acabo de mencionarle de los pseudólogos y de Ápate, nos dan a nosotros una enseñanza significativa a propósito de lo que ellos personificaban y el tema que vamos a abordar o que estamos abordando. Nuestras relaciones con Dios deben ser duraderas, deben ser reales y deben ser saludables. El hecho de que ocultemos pecados rompe, afecta, daña esas relaciones. Es decir, todas nuestras relaciones debieran tener estas características: reales, saludables y que sean duraderas. Pero sobre todo con Dios. Porque si no, entonces no estamos haciendo justamente lo que debemos hacer. Las relaciones con Dios, nuestra intimidad con Dios, no es un asunto de un momento, no es un amorío de momento, no es un romance de momento, no es algo que de momento necesitaba algo y entonces me acerqué a Dios, tenía un problema y Dios fue bueno conmigo, me asistió, y durante ese tiempecito relativamente breve
pues fuimos amigos, yo hasta leía la Biblia, de vez en cuando oraba y hasta iba a la iglesia. Pero llega un momento que eso termina. Pues las relaciones con Dios no pueden ser así. Miremos entonces en la palabra de Dios el hecho de que ocultamos algo que hemos hecho, algo que ha pasado, y que por vergüenza, por miedo a las consecuencias o miedo a las críticas o hasta el daño que nosotros pudiéramos hacernos a nosotros mismos o el daño que le pudiéramos hacer a otros, por eso ocultamos de alguna manera todas estas cosas. Aunque nosotros lo hacemos de esa manera, lo ocultamos y como decíamos al principio, creemos que lo estamos resolviendo, realmente no es así. Nos engañamos al hacerlo, nos engañamos al creer que es así y todos en un momento determinado podemos actuar de esa manera si no lo hacemos reflexivamente, si no lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, si no lo hacemos pensando en lo que Dios nos dice, las verdades que Dios nos deja en su palabra y que no debiéramos hacer estas cosas porque de nada nos serviría. Ya les anunciaba que íbamos a ver o veremos 5 ejemplos que la palabra de Dios nos deja en este sentido. Y vamos a ver el hecho de por qué ocultar el pecado no es resolverlo. Hay una razón. Hay una razón. Y leímos en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a descender al principio del libro de Génesis, no al principio más o menos, capítulo número 3. Capítulo número 3 del libro de Génesis y permítame leer versículos 1 al 10. Un poquito extensa la lectura, pero es buena que la leamos. Desde el versículo 1 del capítulo 10, del capítulo 3, y hasta el versículo número 10. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué ocultar el pecado no es resolverlo? En primer lugar, ocultar el pecado no lo resuelve porque no podemos escondernos de Dios. El pasaje bíblico que tenemos frente a nosotros de Génesis capítulo 3 ya lo hemos manoseado mucho y hemos oído tanto hablar acerca de él.
de modo que no nos vamos a detener mucho, pero sí hacerle una explicación brevísima de lo que la palabra de Dios está diciendo. Ya sabemos, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios creó a Adán, a Eva, un hombre y una mujer, y los puso en el huerto y le dejó responsabilidades. Le dijo que se multiplicaran, en fin, todos los mandatos que Dios le dio a Adán y Eva, mientras estaban allí en el huerto, Dios dejó una serie de cosas en las manos de ellos. Terminado todo esto, Dios los deja allí, pero Satanás dice la palabra de Dios, leemos serpiente, pero sabemos que no es una serpiente, sabemos que no era simplemente el animalito, no. Por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios menciona diferentes nombres acerca de Satanás y dice la palabra de Dios la serpiente antigua, el diablo o Satanás, para referirse al mismo personaje, este ángel caído. Está allí y se le aparece a Eva en contradicción a lo que Dios ha dicho y se pone a preguntarle una serie de cosas. Ya hemos oído, ¿verdad?, que Eva cometió el error de detenerse a hablar con un animal. Ella sabía, y allí hizo caso a lo que Satanás le pone la duda en su mente. El maligno siempre está poniendo esto en las mentes nuestras. Siempre va a utilizar algo o a alguien para poner dudas en nosotros. Cuando usted y yo, mi hermano, tenemos alguna duda respecto a nuestro cristianismo, respecto a lo que Dios ha dicho en su palabra, respecto a las promesas de Dios, preguntas capicúas, como decimos nosotros, que a veces la gente sale con ellas, preguntas capciosas, y usted a veces no puede responder esas preguntas porque usted entiende que sea por desconocimiento, porque no tiene toda la pericia en el conocimiento de la palabra de Dios, pues usted no encuentra la respuesta, pero está allí. Y ese individuo le pone la duda a usted. Y dice, pero es verdad lo que este hombre está diciendo, lo que esta mujer está diciendo. Y de repente, entonces, usted sale corriendo como su servidor, y sé que todos los pastores y muchos hermanos en la iglesia que tienen un tanto más de conocimiento, nos encontramos con esta realidad, que hay gente que va prácticamente en el suelo, con su espiritualidad destrozada, porque alguien le puso una duda. Alguien le pone una duda. Alguien que no cree en las cosas de Dios. Alguien que no entiende la palabra de Dios. Toma un versículo, toma cualquier parte de la Biblia fuera de contexto o en desconocimiento de lo que dice allí o a propósito, quién sabe con qué motivación. Y así viene usted entonces, con esa preocupación porque permitió que entre una duda. Ese es el maligno. No importa que sea quien sea, que sea su vecino, no importa que sea su amigo, su compañero de trabajo, no importa que sea hasta un familiar suyo. Si no entiende la palabra de Dios, todo eso puede ser posible. Pero no nos desviamos, ¿verdad?, de lo que estamos mirando. Hago este paréntesis solamente para decirle esta verdad porque está allí expresada. Y es cierto que usted y yo tantas veces nos dejamos engañar, dejamos que ocurra lo que ocurrió aquí en el huerto entre Adán y Satanás, el maligno. El asunto es que él dice la palabra de Dios que después que siembra esta duda Satanás en la mente de Eva, ¿qué hace Eva? Desobedece a lo que Dios le dijo. Toma del árbol que Dios le dijo que no tomara, desobedeció. No, recuerde que no es el hecho de que haya tomado, que haya comido el árbol. Es el hecho de desobedecer lo que Dios dijo. Recuerde eso. Cuando tenemos un mandamiento expreso, sea venga de donde venga, y nosotros lo violamos, no es que si, por ejemplo, ahora que estamos en un lapso de unas tantas horas
de toque de queda, por ejemplo, y yo violo ese toque de queda, no es que si salí por ahí a comprar algo a un sitio o salí a lo que fuera y la policía me agarró, me sorprendió. No es el hecho de que salí, el pecado no fue que salí a comprar eso, o bueno, a comprarlo porque ¿qué voy a comprar si todo está cerrado? Es decir, a lo que salí no es el pecado. El pecado es que desobedecí una orden, y es lo que encontramos aquí. Ese es el principio que encontramos en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí lo que dice la palabra de Dios es que cuando ellos se dan cuenta que ahora han pecado, han desobedecido a Dios, se esconden. Se esconden entre los árboles. ¿Y de qué les servía entonces a Adán y Eva esconderse entre los árboles? ¿Sí? Hay un escenario maravilloso, precioso en el huerto. Buscarían el árbol más frondoso, buscarían el árbol que tuviera más ramas, más hojas, porque no había casas, no había edificaciones. Y allí se esconden. Y Dios les dice, bueno, ¿y qué tú buscas escondido? ¿De qué te sirve esconderte? ¿O acaso yo no estoy mirando dónde estás? Yo lo sé. En el primer libro de Samuel, el capítulo número 16, el versículo 7 dice la palabra de Dios. Capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, Dios no mira como nosotros. Nosotros miramos rostros para decir, ese es bonito, ese es feo, ese es flaco, ese es gordo. Para decir, este es así y así y así, y el otro es así, así o así. Dios no hace eso. Dios no mira eso. ¿Me entiende el lenguaje bíblico, verdad? Lo que dice la Biblia es que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. ¿De qué les servía a Adán y Eva esconderse? Porque Dios estaba mirando lo que habían hecho. Aquí el hecho de ellos esconderse físicamente, que es otro de los errores nuestros. ¿De qué me sirve esconderme físicamente? ¿Dónde me voy a meter? ¿A dónde? En ningún sitio. No hay manera, no hay lugar a donde yo vaya que Dios no me esté mirando. No importa, como dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? No hay manera. Entonces, Dios mira, ¿qué estaba mirando Dios? Lo que Adán y Eva habían hecho, obviamente, sí lo sabía, en términos físicos, pero estaba mirando el corazón de ellos. Lo que había en su corazón ahora, la conciencia de ellos que les estaba recriminando y que les estaba acusando por el hecho de que saben que obedecieron delante de Dios y que cómo ocultar eso. En el libro de Proverbios, el capítulo número 15, libro de Proverbios, el capítulo 15 y el versículo número 3, dice la palabra de Dios, Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así dice la palabra de Dios. Los ojos de Dios están en todo lugar. ¿O acaso no estarían los ojos de Dios en ese lugarcito del huerto del Edén donde se escondió Adán y Eva? Como tú y yo quizás pudiéramos pensar en un momento que los ojos de Dios, hay un rinconcito de este mundo, hay un rinconcito de mi casa donde Dios no pone sus ojos. Hay un rinconcito de mi aposento donde Dios no pone sus ojos. Hay un rinconcito en mi trabajo, en mi sitio de trabajo donde Dios no pone los ojos. Habrá un rinconcito en algún sitio donde Dios no pone los ojos. Es un error nuestro. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están en todo lugar. Y allí mira a los malos y a los buenos. En el libro también
del profeta Jeremías, el capítulo 23. Jeremías capítulo 23 y versículo 24, dice también la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23 y versículo 24, dice la palabra de Dios. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pregunta Jeremías aquí, o pregunta Dios, ¿se esconderá alguno, dice Jehová, verdad? Jeremías está diciendo, dice Dios, ¿se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea? Amado hermano, amada hermana, mis queridos amigos que están escuchando también la palabra de Dios, ocultar el pecado no lo resuelve porque no podemos escondernos de Dios. No podemos. Yo no puedo esconderme de Dios, mi hermano. ¿Dónde me meto? ¿A dónde iré? No hay lugar. Por eso es absurdo el hecho de que yo procure ocultar mi pecado y creer que el ocultarlo está resuelto. Uno de los graves y grandes errores nuestros como humanos es esto. Y por eso han pasado tantas tragedias. Pero miremos un segundo ejemplo que la palabra de Dios nos da y leamos en el mismo libro de Génesis la cita bíblica que nosotros iniciamos en Génesis capítulo número 37 y por supuesto ya leímos estos versículos y no vamos a leerlos de nuevo. Leímos en Génesis capítulo 37 y los versículos 31 hasta el 35 y es donde se narra que los hermanos de José, ustedes recordarán que siempre hubo cierta discordia entre los hermanos de José y él, por el hecho de que José tenía una serie de sueños que Dios le daba tales sueños y que era una especie de profecía, o no una especie, sino profecías de lo que iba a ocurrir con él. Y en el devenir del tiempo, pues todo eso se fue haciendo realidad en la medida que el tiempo pasaba. Y leemos que en un momento se enojaron tanto y ya decidieron salir de José, lo tiraron en una cisterna para que muriera, en un hoyo, ¿verdad? Dejémoslo ahí para que se muera. Dios, en su providencia, lo que hace es que permite que pasen unos ismaelitas, unos comerciantes, y se les ocurre a ellos no matar al muchacho, sino sacarlo de allí y venderlo como esclavo. Y así lo hicieron. Lo vendieron, tomaron el dinero y estos comerciantes se los llevan a Egipto. Y en Egipto, bueno, pues lo venden otra vez, en fin, lo que se solía hacer en aquel tiempo, ¿verdad? La venta de esclavos. Y esta cita bíblica que tenemos aquí de Génesis capítulo 37, eso es. ¿Qué ocurre? Que ellos para resolver el problema, lo que hacen es que matan una ovejita, porque ellos lo que estaban haciendo era cuidando las ovejas de su papá y de ellos mismos, las ovejas de la familia, el ganado de la familia. Mataron un corderito, una ovejita, y tomaron la túnica de colores que Jacob le había dado a su hijo José, y la empapan de sangre. Y le llevan esa túnica a Jacob. Y le dicen, bueno papá, algo pasó. Encontramos esta túnica, esta es la de José, tú la reconoces. Y José dice, sí, esa es la túnica. Jacob dice, sí, esta es la túnica de mi hijo José. Bueno, pues mira, parece que una fiera devoró a José y solamente encontramos su túnica. Y dice la palabra de Dios que a partir de ahí, Jacob tuvo luto, hizo luto, lo de rigor, ¿verdad? Fueron los hijos, las hijas, todos, la familia,
a llorar por muchos días a su hermano José, que había sido devorado por una fiera. En segundo lugar, ocultar el pecado no lo resuelve porque el tiempo es un testigo inexorable. El tiempo es un testigo inexorable. Nosotros decimos una expresión, oímos la expresión que dice no hay pero que valga. Cuando decimos algo así que no hay pero que valga, es que ya se dijo algo, se determinó algo y eso va a ser así y punto. Y cuando hablamos de inexorable es por el hecho de que es así. Es así. No hay misericordia, no hay oportunidad, no hay nada, no hay brecha que valga. Las cosas así serán. Y el tiempo es así. El tiempo no deja de discurrir. El tiempo no deja de pasar. Si usted tiene un reloj, usted se da cuenta, usted ve que el tiempo no se detiene. Yo tengo un cronómetro frente a mí para ir mirando el tiempo que voy a tomar y se van marcando los minutos, los segundos y van pasando también entonces las décimas, ¿verdad? De segundo y eso va rapidísimo. No me doy casi ni cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y es porque eso no se detiene, no se para. Al tiempo no se le suplica. Yo no le puedo, ¿cómo le digo al cronómetro? Detente ahí, párate ahí. No vale que le suplique, va a seguir como quiera, pasará como quiera. Porque el tiempo dice las cosas como son. Porque el reloj no se detiene. ¿Cuántos años tú tienes? El tiempo lo va diciendo. No fue que nací octubre de 1957 y el tiempo se detuvo de repente y después entonces sigue el tiempo, pasaron 10 años, entonces sigo ahí otra vez como que no han pasado 10 años. No, eso sigue. Así será. Y de la misma manera en todo lo que nosotros hacemos, cada cosa que hacemos, el tiempo va a seguir. Y así va a ser y así va a suceder. Mentiste en algo, el tiempo lo dirá. Engañaste en algo o a alguien, el tiempo lo dirá. Lo mismo si sufriste una injusticia, un atropello, espera que el tiempo es tu mejor aliado. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos a veces y no solemos esperar y tenemos que aprender esto, a esperar, a que el tiempo sea que nos quite la razón o que nos dé la razón. En el tiempo las cosas van a suceder, en el tiempo las cosas van a pasar y después en el tiempo, en el sentido que va pasando, nos damos cuenta si tuvimos razón, si no tuvimos razón. El tiempo es ese testigo inexorable. Y por eso nosotros no podemos ocultar el pecado, creyendo que ocultándolo lo resolvemos porque el tiempo es un testigo inexorable. Eso fue lo que pasó aquí con los hermanos de José. Sucedió esta parte aquí con los hermanos de José. Creyeron ellos que estaban resolviendo un asunto. Estamos quitando a este muchacho de en medio que nos tiene ya medio hartos, creyéndose que él es mejor que nosotros, creyéndose que él tiene ciertas características, que nosotros seremos sus siervos en un momento determinado, que él es el sol que alumbra todo. Y nosotros nada. Bueno, pues vamos a resolver esto. ¿Y cómo lo iban a resolver? Precisamente haciendo lo que hicieron, vendiendo. Pero siempre
el tiempo, en la medida que pasa, van sucediendo las cosas. Y todo como que se va arreglando. Se van limando las asperezas hasta que se llega a un momento determinado. Déjeme hacerle esta historia que quizás creo que se la he hecho a los hermanos en la iglesia alguna vez. Hace ya muchos años, yo no sé, no puedo recordar, quizás unos 10 años aproximadamente, digamos así. Había un jefe de la Policía Nacional, no voy a decir el nombre por ética, ¿verdad? De todo modo, cuando lo diga, lo van a saber, pero sin mencionar nombres. Y este hombre hizo algo bueno, y era que estaba yendo a las escuelas, a los colegios, a las escuelas, para buscar acercar a la población a la policía. Y que vieran que la policía era una institución de servicio para todo el mundo, que no hay que temerle, sino hacer lo que hay que hacer y que es una institución amiga del pueblo, no enemiga. Y estaba llevando ese mensaje entonces a los estudiantes, a las escuelas. Él mismo iba con su personal, en fin, hacía todo eso. Muy bien hecho, muy bueno. Como tenemos una escuela en el colegio, en la iglesia, perdón, pues planificaron que fuera ir allá. Había unos padres, un matrimonio, que tenían sus hijos y eran de la policía. Y ellos, el hecho de conocer la institución, una institución cristiana, pues llevaron, ¿verdad?, la información y así pues vinieron. El día anterior a la cita, vino un teniente de la escolta, de los que estaba muy cerca del general, que organizaba todos esos eventos, ayudaba a organizar todos esos eventos, y obviamente tenían que ir el día anterior para ver la logística que iban a seguir, para preparar todo, en fin. Este teniente fue por una puerta que no se abre. O sea, esa puerta no era de acceso, sí peatonal, pero no para acceso de vehículos. Él quería que esa puerta se abriera para él entrar su carro. Yo precisamente soy el que aparece cuando él toca la puerta, voy, abro la puerta pequeña para que él entre y me dice, así en su tono de autoridad, como suelen ser los militares, ábrame esa puerta para yo entrar mi carro ahí. Le digo, no, señor, aquí, primero dígame quién es usted. Ah, bueno, yo vengo de parte del general fulano y fulano de tal, que vamos a estar aquí mañana. Ah, ok, sí, ya sabía. Ábrame esa puerta para yo entrar mi carro. Digo, no, pero usted no puede entrar este carro por aquí, porque usted ve, hay niños ahora mismo en su hora de recreo, y ese espacio es para que los niños jueguen. Entonces usted no puede entrar ese carro por esta puerta. Así que por favor, usted puede entrar, deje el carro ahí, que no le va a pasar nada. Ahí hay personas en ese edificio de al lado y nada le va a pasar. Puede dejarlo ahí con confianza. Pues el hombre no le gustó la respuesta que le di, porque él quería que abriera esa puerta que no era para entrar vehículos, para él poner su vehículo. En un acto de soberbia, le dije que no, y me dijo entonces, pues mira, te me quedas ahí, sí, con un tono autoritativo, te me quedas ahí cuidando el carro, y si le pasa algo, te voy a meter preso. Yo, wow. Yo le dije, no hay problema, yo me quedo aquí hasta que usted termine de hablar allá con la directora y yo me quedo aquí esperando, no hay problema. Entonces él fue, habló con la directora y la directora ya le comunica que todo lo que se va a hacer, el que tiene que dar la anuencia y quien va a encabezar el desfile que se va a hacer es el pastor de la iglesia, porque él es el director general del colegio. Y él le dice, ¿y dónde está el pastor? Y la directora le dice, él debe estar allá afuera. Y salieron, y la directora a lo lejos le dice, mírelo allá, aquel que está allá, ese es el pastor, el director general del colegio. El hombre me mira, me llama, me dice, pastor, con una sonrisa, ahora con una actitud totalmente diferente, pastor, venga, que necesito hablar con usted. Yo le dije, no,
ven tú, porque si yo me muevo de aquí, me van a meter preso. La lección es que si me apresuro y me pongo en la misma posición de él y le anuncio quién yo soy y le digo que yo soy el pastor de la iglesia, que yo soy el director general del colegio, que por ahí no va a entrar ningún vehículo. Yo quiero entonces imponerme, poner más autoridad que la que él tiene. ¿Sabe qué iba a pasar? Un terrible problema, una discusión allí innecesaria. Simplemente le di tiempo al tiempo porque yo sabía que la directora de alguna manera le iba a hacer saber que el pastor de la iglesia era el que tenía la última palabra y él iba a tener que recurrir a mí. Pero no lo hice en soberbia ni lo hice en falta de humildad, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque Dios nos enseña que debemos ser humildes y que debemos pasar por alto en muchas ocasiones la ofensa. Lo que dice la palabra de Dios entonces es, mis queridos amigos, que hay cosas en las que nosotros debemos esperar, porque a veces queremos que todo sea muy rápido y no damos tiempo al tiempo. A veces pueden ser muy injustos con nosotros y nos vamos al pleito en el acto. Debemos dejar pasar muchas cosas y el tiempo. El testigo que no miente, el testigo inexorable que no se detiene, un día testificará a nuestro favor. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Más adelante encontramos, hermanos míos, que la palabra de Dios nos dice que llegó un momento cuando hubo una hambruna, que la palabra de Dios lo menciona, y que José providencialmente es entonces puesto como el gobernador de Egipto. Era la salvación para su familia, que iba también a atravesar los mismos problemas por la hambruna que existía. Y leemos más adelante, en el capítulo 45 del libro de Génesis, que cuando José se dio a conocer a sus hermanos, lo que le dijo fue, no tengan temor, no tengan miedo. Dios me trajo a mí para preservar vidas. Y en el capítulo 46 del libro de Génesis se narra la llegada de Jacob y de su familia a Egipto. José se encontró con su padre, que 20 años atrás le guardó luto. Le guardó luto y hasta le celebró su velatorio y todo por días, como era costumbre, ¿verdad? En el antiguo Israel y siempre en todas las naciones. Guardarle luto a los muertos. Y así dice la palabra de Dios que ocurrió, que sucedió aquí. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió con José? Que se le dio tiempo al tiempo. José pudo haberse revelado de alguna manera, y cuando estaba en Egipto, una vez que él tenía poder en Egipto, aún cuando estaba en la casa de Potifar, pudo haber hablado con Potifar y decirle, mira, mi familia vive en tal y tal sitio. Tú me darías un momento, tú me darías unos días, por favor, para ir. O después que él era gobernador ya de Egipto, él pudo haber hecho las diligencias también para haber buscado a su familia. No, pero Dios dejó que discurriera el tiempo y sus hermanos aparecieron para buscar comida. Mi amado hermano, la palabra de Dios dice que ocultar el pecado no lo resuelve, porque el tiempo es un testigo inexorable. Lo que tú y yo ocultemos hoy, mañana va a salir, porque el tiempo lo va a descubrir. Y así la palabra de Dios lo enseña. El tiempo lo descubrirá, el tiempo lo dirá. Y es una buena lección para ti y para mí, que a veces queremos ser muy prontos para dar una respuesta a cosas que no debiéramos. Y sobre todo, como mencionábamos, cuando se es injusto con nosotros. Queremos reaccionar de una vez. Y si hay que arrancar cabezas, cortamos cabezas.
No debe ser así. Da tiempo a tiempo, que Dios es el que controla el tiempo y Dios en su calendario sabe cuándo han de ser las cosas. Número 3. El tercer ejemplo que encontramos, lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 14. Éxodo capítulo número 2. Éxodo número 2, perdón, y leeremos versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. En tercer lugar, ocultar el pecado no lo resuelve porque lo hacemos con soberbia. Aparte de que el ocultarlo ya es un pecado, le añadimos a ese pecado otro pecado que en ocasiones es soberbia. Hay un escritor que se llama Charles Russell Swindoll o Charles R. Swindoll. Dice él en un libro que escribió que se llama a sí mismo, Moisés, que cuando Moisés salió a sus hermanos, los hebreos, y mató al egipcio, al regresar al otro día, esperaba que los hebreos lo esperarían como un gran líder que los libraría del yugo egipcio, pero encontró una gran decepción. El asesinato fue un acto de la carne que no fue guiado por Dios. Lo que dice el pastor Swindoll es su perspectiva, ¿verdad?, de cómo él interpreta esto, que en el caso de Moisés, este hombre lo que hizo fue, al matar al egipcio, un acto de soberbia. Él entendió que estaba defendiendo al pueblo, a su pueblo. Ya él creció y ahora él sabía. Recuerde que a Moisés lo crió su mamá, Jocabed, su mamá. Y por supuesto que aunque él fue criado en palacio y fue educado en toda la cultura egipcia, su mamá le enseñó quién era él. Tú eres un hebreo, tú no eres un egipcio. ¿Oíste? Y le enseñó el temor a Dios y le dijo quién era Dios. Es lo que entendemos, por lo que más adelante encontramos. Moisés, dice Swindoll, que este acto de asesinato fue un acto de soberbia, pensando que con eso estaba ganando el favor de su pueblo, del pueblo hebreo. Sin embargo, no ocurrió como él creía que iba a ocurrir. Y como no ocurrió como él creía, entonces las cosas salieron mal. Muchos de nuestros pecados son cometidos en una actitud soberbia. Amén de que el pecado per se es malo, entonces tratamos de ocultarlo bajo una actitud que es peor. Y en este caso la soberbia. Moisés no ocultó, enterró lo que hizo, no solo por miedo. Quizás eso era
lo que menos él tenía, lo que menos probablemente tenía Moisés era temor en este caso. Es posible que lo viera como un acto bueno de justicia delante de sus hermanos y delante de Dios. Y esto es pura soberbia. Un pecado es un pecado. Algo mal es algo mal. Y a veces podemos pensar hasta que tenemos derecho. Pero la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios dice que el pecado no podemos nosotros ocultarlo. Ocultar el pecado sería un acto precisamente nuestro de entender que no vamos a resolverlo porque precisamente es un acto de soberbia en tantas ocasiones. De tal manera que cuando la palabra de Dios nos habla así, mi amado hermano, probablemente tú y yo en muchas ocasiones hemos cometido algún acto de soberbia y precisamente lo hemos ocultado en esa soberbia. Y le añadimos al pecado un grado más. Miremos nuestro cuarto ejemplo en el libro de Josué, capítulo número 7. Estoy dándoles ejemplos que creo que todos conocemos. Y eso es bueno en cierta forma porque eso nos da ya, ¿verdad?, una idea más o menos acabada de qué es lo que estamos diciendo. Josué capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Nuestro cuarto ejemplo, o nuestra cuarta razón de por qué dice la palabra de Dios que ocultar el pecado no lo resuelve. Ocultar el pecado no lo resuelve porque la tragedia de ocultarlo es peor. La tragedia de ocultarlo es peor. ¿Qué dice la palabra de Dios y cuál fue la consecuencia del pecado de este hombre Acán? Mis amados hermanos, hay ganancias que se convierten en grandes pérdidas. Parece contradictorio, ¿verdad? Que hay ganancias que pueden ser grandes pérdidas. Sin embargo, es así, es cierto, es verdad. Es cierto. Lo que yo pudiera pensar que ahora es una ganancia para mí, lo que yo pudiera pensar que es una gran ganancia, más tarde se va a convertir en una pérdida enorme. Una pérdida enorme. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el mismo capítulo 7 donde estamos, para que miremos algunos aspectos. Versículo 5, versículos 4 y 5 dice la Biblia: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Una de las cosas que dice la palabra de Dios que ocurrió por lo que hizo Acán es el hecho de que murieron soldados valiosos. Murió gente que no tenía que morir. Y note, si usted sigue leyendo lo que dice el pasaje bíblico, iban a mandar una cantidad grande de soldados para acabar con esa ciudad y punto, ya, y acabar con eso. Mientras más soldados mandemos, mejor, quería la gente. Y le dijeron, no, pero le dijeron, Josué, mira, no es necesario que mandemos tanta gente. Vamos a mandar con 2 o 3 mil hombres, basta. Y Dios va a estar con nosotros y vamos a tomar esa ciudad como si eso es pan comido. Pues no fue pan comido. Lo que dice la palabra de Dios es que murieron soldados muy valiosos, sufrieron un revés, les salió, como decimos, el tiro por la culata. Y es una de las cosas que dice la Biblia que ocurrió. El versículo 12 del capítulo 7, donde estamos, capítulo 7, donde estamos en el libro de Josué, y el versículo 12 dice la palabra de Dios: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El versículo 12 anuncia también que ahora, por causa de esta situación, los enemigos los iban a derrotar. Ya era una profecía dicha. Al enemigo que enfrenten los va a derrotar. Pero sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, que Dios se retiraría de ellos y que la comunión con el pueblo iba a ser cero. La comunión con el pueblo no sería como era antes. Pero versículos 24 y 25 del mismo capítulo 7 dice la palabra de Dios: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Murió Acán y su familia. Es terrible cuando uno lee lo que dice este versículo 24. Sus hijos, el manto, el lingote de oro, la parte de plata, eso era tontería. Eso no valía la pena. Pero dice allí, y a lo que debemos darle el valor humano, el valor a lo que Dios valoriza: sus hijos, sus hijas. Nos da pena hasta leer eso. Mucha pena. Duele en el corazón. ¿Y sabe por qué? Por ocultar el pecado, creyendo que lo estamos resolviendo. Ocultarlo es peor bíblicamente. Así dice la palabra de Dios. Nuestro peor negocio es ocultar cualquier pecado. Cuando lo hacemos, hay una terrible tormenta que se avecina, aunque nosotros no la veamos. Y esta es la parte peor de todo. Se avecina la tormenta, pero yo no la veo. Viene un huracán categoría 5, destructivo, se lleva todo, yo no tengo idea. Y una hora antes me doy cuenta porque veo los vientos y ya no tengo tiempo para nada. Y llega la tormenta y se lleva todo, incluido yo. Eso pasa cuando nosotros ocultamos el pecado, creyendo que así lo estamos resolviendo. En quinto y último lugar, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, se nos narra también la palabra de Dios, o nos narra aquí la palabra de Dios, otro hecho lamentable
de ocultar el pecado. Otro ejemplo de lo que ocurre cuando ocultamos el pecado. Solamente versículos 1 al 3 de Hechos, capítulo número 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En quinto lugar, ocultar el pecado no lo resuelve porque es una mancha visible que no se borra. El pecado de por sí es una mancha, pero cuando lo ocultamos, se puede convertir en una mancha visible, más visible de la cuenta, que no se borra. ¿Y sabe por qué razón? Porque Dios está mirando tal mancha. Cuando decimos que es una mancha visible que no se borra, es porque Dios lo sabe, porque Dios está mirando aquel pecado y sabe que lo estamos ocultando. Mire que Dios, y no es diciendo que tenemos licencia para pecar. Nadie tiene licencia para pecar. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que Dios odia el pecado, que Dios no tiene relación con el pecado, y lo que Dios menos desea en cada uno de sus hijos es que cometamos algún pecado, aunque así lo somos. Sin embargo, a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios que Dios ha dado, digamos, una vía de escape. Dios ha dicho que cuando caigamos, cuando cometamos un pecado determinado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que yo tengo que venir a Dios en confesión. Fíjese que lo grave para Dios no es ni siquiera que cometamos el pecado, porque sabe que somos débiles, que tenemos nuestras inclinaciones y que vamos a caer, vamos a resbalar en un momento determinado. Yo soy imperfecto, usted es imperfecto, y vamos a caer en un momento determinado en un pecado, sea cual sea. Pero caemos todos. Todos pecamos a cada instante. Usted me escucha mucho, en cada prédica probablemente yo le diga esto. Y no es que ando en un pecado deliberado por ahí haciendo cosas. No. Es que yo sé que soy pecador. Y que aún en lo pequeñito que usted y yo creemos, esos pecados, ¿verdad? Como lo ha catalogado, queriendo categorizarlo la iglesia tradicional, de querer poner pecados grandes y pecados pequeños, esos pequeñitos, veniales. No, todos son pecados. Y usted y yo lo hacemos, por eso somos pecadores. Único hombre que pisó esta tierra que no cometió pecado, el Señor Jesucristo. Nadie más puede ser como Él, nadie más va a hacer lo mismo. Porque tenemos una condición humana, pecadora. Yo tengo mi condición caída todavía, usted tiene su condición caída todavía, que heredamos de Adán. Entonces, fíjese que Dios aún sabe eso. Dios lo sabe, por eso dice la palabra de Dios que cuando cometemos pecados lo que debemos venir es en confesión, porque Dios lo sabe. Si Dios nos hubiera preparado y nos da todos los aditamentos para no pecar, Dios no tiene que poner eso ahí. Pero Dios lo dejó para eso. Y por eso dice el apóstol Juan que si hubiéramos pecado tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Y Juan habla mucho acerca de eso. Y dice él que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Dios sabía que íbamos a pecar. Y Dios sabe que vamos a pecar. Fíjese bien entonces que no es que Dios nos está dando una licencia para pecar, sino que Dios entiende cuál es mi condición humana, sabe que voy a pecar. Ahora lo que Dios dice es, no lo ocultes. No lo guardes. Porque de todos modos es una mancha visible que no se borra. El ocultarlo es como tratando de buscar un borrador, un liquid paper para pasarle. No. Va a estar ahí siempre porque es una mancha imborrable, es una mancha que no se borra. El Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro lo que este hombre hizo. Usted recuerda
lo de la caricatura de la historia de Pinocho, del muñequito Pinocho, que tenía una marca visible que lo delataba cuando era deshonesto, que se le ponía le crecía la nariz, una marca visible que no se borra. Ah, bueno, pues así nos pasa a nosotros. Si a nosotros nos creciera la nariz, como a Pinocho, y mire que yo tengo la nariz, yo soy medio narizón. Imagínese usted en el caso mío, de algunos otros, casi nariz de elefante. ¿Sí? Es fácil saber si una persona ha estado pintando, ¿verdad? Sí, si una persona ha estado pintando, usted se da cuenta porque le ve la ropa toda chispeada, el cuerpo, usted se da cuenta. Nos podemos dar cuenta también de un albañil cuando ha terminado su jornada, que le vemos las manos llenas de cemento, la ropa, todo el cuerpo, ¿verdad? Como si se le hubiera echado ceniza, todo efecto de ese cemento, ahora estar bregando con todo eso, las manos. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando un mecánico que arregla vehículos, nos damos cuenta si ha pasado el día en eso trabajando, la ropa toda llena de grasa, las manos todas sucias, negras, del sucio, de la grasa y de todo que se acumula en un vehículo y todo eso. Nos damos cuenta fácil. Pues mire, así es el pecado para Dios, visible totalmente. Visible totalmente. Como mancha que no se borra. Cuando pecamos, y sobre todo si lo ocultamos, hay una mancha que Dios ve, visible porque el Espíritu Santo la señala, como ocurrió con Ananías y su mujer Zafira. Mi amado hermano, no es necesario que ocultemos el pecado. No lo oculte. Sí sabemos que en nuestra debilidad humana recurrimos a eso. Y ocultamos tantas cosas, hermano, en nuestras vidas. Tanto, ocultamos tanto. Ocultamos tanto. Déjeme terminar con una cita bíblica que está en el libro de Marcos, capítulo 7. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Y eso somos nosotros. Hay cosas que ciertamente no las dejamos salir, porque son vergonzosas, son, qué sé yo, ¿verdad? A nosotros no nos gustaría. No nos gustaría. Oiga lo que dice la palabra de Dios, capítulo 7 de Marcos, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso está en nosotros. Es decir, la intención de hacer eso está en usted y en mí. La intención está allí. Solamente que el Espíritu Santo lo detiene. Sí. Fíjese que muchas de esas cosas que dice la palabra de Dios que está en el corazón de nosotros, y empieza el Señor Jesucristo diciendo, malos pensamientos. Oh, hermano. Sí. Yo no voy a, mire, ni siquiera no voy a hablar de cada aspecto que hay ahí. Pero es cierto. Todo eso está allá adentro. Todo eso está allí. Es decir, sí hay cosas en nosotros. Quien ve todo esto en el corazón, ¿sabe quién es? Dios. Usted no puede ver.
mis malos pensamientos. Usted no los ve. Yo no veo los suyos. Pero dice la palabra de Dios que están ahí. Y que Dios lo sabe. Porque son una marca visible que no se borran. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ahí están, yo los estoy mirando. Son una marca visible. ¿Cómo yo lo sé? Porque están ahí. Lo que no está ahí, yo no te lo voy a decir, pero lo que está ahí sí te lo digo. Es una marca visible, yo lo estoy viendo. Por eso te lo digo. Ahora los hombres no lo vamos a ver. Por eso la palabra de Dios me dice que ocultar el pecado no lo resuelve porque es una mancha visible que no se borra. Dios la está mirando. Dios sabe lo que yo tengo y lo que tú tienes. ¿Qué nos resta, mis amados hermanos? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Y ya les decía el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? No es que ocultemos algo que hemos hecho. No, es confesarlo a Dios de una vez, ipso facto. Señor, cometí tal cosa, tal pecado. Señor, yo no quiero esconderlo porque yo sé que es una marca que tú la vas a estar ahí mirando. Es una marca visible. Ya tú lo sabes. Ahora yo te pido que tú la quites. Yo te pido que me perdones. Porque dice la palabra de Dios que Él es el que hace eso. Perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Oigan, nos limpia. ¿Qué es limpiar? Limpiar. No estar sucio. Eso es lo que Dios hace. Pero recuerde que ningún hombre, ninguna religión, ninguna iglesia puede perdonar pecados. Nadie, llámese como se llame, el hombre más santo, el hombre más cercano a Dios, el individuo que más fama se le dé, no puede perdonar pecados. Es un error, es un error. Como dicen algunos, que la iglesia está para perdonar pecados y que Dios le dio esa prerrogativa. Eso es una mentira. El único que perdona pecados es Dios. Por eso dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él, no un hombre, no es un pastor, no es una iglesia, no es una doctrina, no. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi querido hermano, mi querida hermana, no nos sirve de nada ocultar nuestros pecados. Mi querido amigo, no ocultes tu pecado. Y en el sentido aquí de ocultar el pecado es que tu condición, tu naturaleza pecaminosa, no la soslayes. No la pongas de lado, no la dejes de lado. Yo soy bueno. No, eres pecador. Y si ocultas esa parte, creyendo que eres bueno, y que haciendo esto o aquello, tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús y pedirle que perdone tus pecados y que salve tu alma. Porque tu pecado es una marca visible que no se borra. Y lo único que lo borra, ¿sabe qué es? La sangre del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. No escondamos, no ocultemos nuestros pecados, todo lo contrario. Vayamos siempre a Dios en confesión, como creyentes que somos. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy mismo busca la salvación de tu alma, pidiéndole a Dios, Señor, perdona todos mis pecados. Deseo que Dios te bendiga grande y ricamente en este día. Y que cualquier pecado que sabes que estás ocultando, ahora mismo,
Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, Señor, perdóname este pecado. Y ponle nombre y apellido, porque tiene un nombre. Y sé honesto con Dios. Y Él te va a perdonar. Y te va a limpiar. Y eso será la bendición mayor que tú recibas en este día y a través de toda tu vida. Dios te guarde.